su vida, concéntrese en lo que vamos a hablar, apaguen todo, cierren la puerta. Lo que quiero es que se concentren en lo que vamos a hablar. Solamente les voy a robar 30 minutos. De lo que vamos a hablar es absolutamente importante para que recuerden el concepto diferenciado. No voy a volver a hablar de la palabra diarrea persistente, sino solamente en el título. Vamos, comenzamos. El término entonces diarrea, esto lo hemos hecho en la clase de teoría, para conceptos prácticos, tres o más deposiciones sueltas líquidas, esto es absolutamente importante que nos pongamos de acuerdo. Por tanto, cualquier estudio publicable debería tener esta definición para poder ser comparativo. 14 días, termina diarrea aguda, comienza una segunda etapa de la vida, 14 días a 30 días, diarrea persistente, más de 30, diarrea crónica. Cuando discutimos diarrea aguda, debemos ubicarnos dónde va a trabajar cada quien de nosotros. Sueño con trabajar en un hospital como el Hospital del Niño y ser médico pediatra y sentarme en la sala de emergencia. Sueño con ser un médico general y trabajar en alguna comunidad. Esta es la primera respuesta. Cuando usted enfrenta entonces a un niño, adulto, en fin, quien fuera, con presencia de enfermedad diarreica, las condiciones que usted espera transmitir a la comunidad es cómo hacer para que no pueda transmitirse heces a los dedos de las personas, a las moscas del ambiente, al suelo que rodea las casas, al agua que consumen las personas. Por tanto, habrá una barrera primaria y buena parte del trabajo del manejo de diarrea en comunidad probablemente no tiene que hacer absolutamente nada con ustedes ni conmigo, pero seguramente habrá una instancia que deba establecer las primeras grandes recomendaciones de lo que es la barrera primaria para que no se contaminen cualquiera de estas cuatro condiciones. Tener entonces una barrera primaria abre la posibilidad seguramente de que podamos haber sido sobreseída la barrera primaria, tener la oportunidad de que se contaminaron las manos, las moscas, el suelo y el agua, establecer una segunda barrera que son todas estas condiciones de barrera secundaria. Lavarse las manos, cubrir alimentos, preparar en forma adecuada los alimentos, el tratamiento del agua con algunas gotas de lejía, es seguramente, nuevamente la gran pregunta, ¿y dónde intervengo yo? Bueno, pues entendamos claro el mensaje. Usted es el principal agente como médico de comunidad para que la historia, de alguna forma, no complete el ciclo contaminando la vida de un niño. ¿Dónde interviene el personal de salud en todos los pasos? ¿Curar la diarrea es suficiente? Para ver ustedes que absolutamente es imposible. ¿Es posible prevenir la diarrea aguda? Una menor frecuencia de diarrea aguda es el mejor indicador de la salud comunal. ¿Qué es educar en forma adecuada a una población? Evidentemente, educar en una forma adecuada podría ser prevenir la condición de diarrea aguda, pero muchos de ustedes van a preferir trabajar en un hospital y no en comunidad. Trabajar en la emergencia de un hospital implicará que tenga usted absolutamente claro qué es la escala de deshidratación clínica. La escala de deshidratación clínica es la mejor escala que probablemente exista. Y el recuadro en rojo le va a decir a usted los puntajes que puede obtener en la apariencia general, en los ojos, en las membranas mucosas, en las lágrimas. Y desplace su mirada hacia el lado derecho y va a encontrar lo que es normal, un puntaje 1, un puntaje 2. Evidentemente, si el máximo puntaje es 2 y las características que aprecia usted, apariencia general, ojos, membranas mucosas, lágrimas, son 4, evidentemente el peor puntaje que puede obtener usted es 8. Tendremos entonces que el CDS, esta escala,
tiene absoluta utilidad cuando usted puede estratificar a un niño entre 1 y 36 meses y darle un puntaje que fuera entre 5 y 8. Cualquier otro puntaje menor de 5, es decir, creer de que usted puede estratificar a un niño como deshidratado leve o una escala CDS es absolutamente falso. Tendremos entonces que cualquier niño estratificado entre el 5 y el 8 es que tendrá más o lo mismo de un 6% de pérdida del peso corporal y requerirá, por tanto, un aporte suficiente y confiable de agua. El recuadro en azul nos alerta a lo que la escala anterior no nos dijo. Esta escala nos habla del paciente chocado. ¿Dónde dice el paciente chocado? Perfecto. La escala australiana le presenta a usted alguna serie de conceptos que seguramente los deba recordar para poder incluir el concepto de que un niño estuviera en condición de shock. Estar en condición de shock establece la posibilidad de que el niño haya perdido más de un 10% de los fluidos corporales. ¿Qué cosa me ofrece esta escala australiana? Le ofrece a usted 4 características absolutamente importantes para afirmar que un paciente está en shock. Por tanto, el primer concepto es valorar la hidratación. Use las escalas del CDS, pero las escalas del CDS no le dan la información completa para que usted pueda afirmar que el paciente estuviera entonces en condición de shock. ¿Qué cosa debo recordar yo de la escala australiana? Lo que usted ya aprendió en la práctica de todos los días. Si usted palpa un pulso braquial o un pulso radial débil, el llenado capilar es más de 2 segundos y las extremidades están frías, no dude que este paciente está en shock y lo que tocará será estimar que sus pérdidas corporales son más de un 10% de su peso corporal. ¿Aprendió usted a usar el plan C? ¿Ya lo grabó en su cabeza? Ok, el plan C le va diciendo a usted, recuadro en azul extremo, qué hacer con un paciente en condición de shock. Bolo de salino, y esto implica a cualquier población. Niños menores y mayores de 12 meses, niños que necesitan evidentemente salino. El salino lo pasará usted de un bolo inicial de 20 mililitros por kilo, de alguna forma rápida, 15, 20 minutos a cualquier edad, sacar al niño de la condición de extrema complicación que es estar en shock y probablemente si el niño no sale del shock con este primer bolo, aplicar unos segundos. Luego, cuando el niño ya orinó, o cuando el niño ya tiene un llenado capilar más adecuado, o cuando los pulsos son mejor palpables, es absolutamente poco probable que usted confíe en la orina. Es mucho más razonable que usted palpe los pulsos, mida el llenado capilar, y si el llenado capilar es menos de 2 segundos o los pulsos periféricos están adecuados, es que el niño ya salió del shock. Si salió del shock, ya sabe usted lo demás. Menor de 12 meses, mayor de 12 meses, no vamos a hablar en absoluto de lo que es rehidratación oral. ¿Existen guías diferentes a estas guías que hemos discutido? Cuando hemos hecho la clase teórica, hemos discutido una guía que ha tenido todas las valoraciones que usted se pueda imaginar. Esta es la guía más actual en el mundo. Bueno, esta es la segunda guía más actual en el mundo. La más actual es la guía australiana que acabamos de discutir con ustedes. Pero la guía del Hospital Infantil de Seattle trae algunos criterios de exclusión. Recuerde, criterios de exclusión. Y los criterios de exclusión implicará una serie de condiciones, las tiene escritas ahí, que usted deba tener siempre a la mano para que pueda tomar decisiones correctas. Un paciente con vómito bilioso no corresponde a manejarse como un niño con deshidratación. Es un niño que tiene un problema más grande y seguramente pudiera tener un abdomen agudo. Un niño que luce muy mal después de haber tenido una rehidratación rápida
evidentemente es un chico que pudiera tener sepsis. Un niño menor de 3 meses deshidratado probablemente requiera un paso al hospital, a la clínica, donde usted traje de hospitalización para observarlo por unas horas o unos días, y por eso una serie de condiciones que pueda presentar el paciente son criterios de exclusión para el manejo de casi todas las guías. Concluyo, nunca maneje solo a un paciente en una sala de emergencia. Pida consejos. 4. Cuando le pregunte entonces usted a la guía australiana en qué cosas debería usted estar atento para no cometer errores, si el paciente está deshidratado y evidentemente luce mal, cuidado, podría ser un niño séptico. Si el paciente está en shock, pero usted no tiene evidencia de pérdidas, es decir, sabe que está en shock, sabe que lo está rehidratando rápidamente, pero nadie le contó una historia de vómitos y diarrea. Cuidado que el paciente pueda tener una condición completamente diferente y por tanto estas son las primeras grandes advertencias. Cuidado con las infecciones que puedan generar sepsis en los pacientes. Cuidado con las condiciones quirúrgicas. Cuidado que en el mundo de la pediatría existe un conjunto grande de enfermedades metabólicas, una de tantas importantes a recordar, y seguramente esto se aproxima a la medicina del adulto, la cetoacidosis diabética. Discutimos entonces en la clase teórica el uso de la escala CDS, pero la escala CDS necesitaba, mano izquierda, estar seguro que usted tuviera completa convicción de que el paciente no está chocado. Pulso radial, pulso braquial, llenado capilar. Hasta ahora, hasta ahora hemos pesado al niño. Hasta ahora el asunto lo hemos hecho tan rápido que no nos hemos dado cuenta que el peso no es importante. La respuesta es el peso no es tan importante como creíamos antes. Claro, llegue el niño, tiene usted que pesarlo rápidamente, pero no es para tomar las decisiones, sino para hacer los cálculos posteriores. Entonces, los pulsos, el llenado capilar, son seguramente la primera gran advertencia para el manejo de un paciente chocado. Luego dice usted, ok, este paciente que está chocado, ¿cierto? Necesita aplicarse rehidratación rápida y luego la escala CDS. Si la escala CDS alcanza de 6 a 8 puntos, sabrá usted que el paciente necesita pasar por la inmediatez del manejo del manejo de la rehidratación. Rehidratar a un paciente, según las recomendaciones tradicionales, nunca había la oportunidad de utilizar un Dancetrón. Un Dancetrón es la herramienta nueva que tenemos los pediatras, esto tiene un par de años, y que probablemente es la alternativa más importante para reducir los riesgos de hospitalización. Les hice mención, el ondansetrón puede generar algún tipo de arritmia en especial y por tanto advertir a las familias porque podemos exponernos a alguna demanda si pusieron ustedes ondansetrón, no advirtieron y termina el niño haciendo estas condiciones problemáticas. Puesto el ondansetrón, lo demás ya es la rutina. Reto oral, cantidades diferenciadas. El esquema C de la Organización Mundial de la Salud tiene un manejo, el plan A, el plan B tiene un manejo, el plan de esta universidad, de este hospital, sugiere 5 mililitros cada 5 minutos si tiene menos de 10 kilos, 10 mililitros cada 5 minutos si tiene más de 10 kilos, cantidades mayores si el paciente es más grande y reevaluarlo después de algunos minutos. Tenemos entonces un primer manejo a recordar. Ondansetron, el paciente dejó de vomitar, intente una terapia de rehidratación oral. Si el paciente tolera, avance con la terapia de rehidratación oral. Si el paciente vomita, vuelva a reiniciar nuevamente con cantidades pequeñas, 5 mililitros, 10 mililitros, según el peso del paciente, y a medida que va tolerando, las cantidades les va incrementando, de 5 pasa a 10, de 10 pasa a 20, y evalúe ya no en 20 minutos, sino evalúe cada hora en el seguimiento de este niño. ¿Qué antibióticos voy a usar? Genial.
Recuerde, de acá van a venir las preguntas. De acá van a venir las preguntas para el examen. ¿Qué dicen las guías más actualizadas del manejo de la diarrea infecciosa aguda en el mundo de la pediatría? Pues vamos a preguntarle a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Esta guía ITSA es probablemente para el año 2017 la mejor recomendación que usted debe tener en la cabeza. Y nuevamente le voy haciendo hincapié, de acá de seguro van a venir las preguntas para su examen escrito. Hasta ahora hemos discutido la severidad de un problema, pero vamos a preguntarnos ahora si un niño, cuando le cuenta la historia de enfermedad diarreica, acierta el padre con lo que usted debería tener interés. Pregunta, señor, ¿este niño cuántos días está con diarrea? Tiene 3 días con diarrea. Genial. Y oiga, ¿y usted me podría decir en este último año su niño cuántos eventos de diarrea aguda ha tenido? 6. ¿Y cuántos días en promedio le duró cada evento? Mire, no recuerdo mucho, pero le podría hacer una referencia a todo esto y usted suma que por cada 100 días de vida de este niño pudiera eventualmente tener una prevalencia de enfermedad diarreica de 20 por cada 100 días de vida de este pequeño. 20 días por cada 100 pierden el panorama lo que usted ha hecho hasta ahora. Si usted es un emergencista pediátrico, este dato no le interesa. Si usted es un médico comunitario, esto debe interesarle. Porque si un niño va sumando la cantidad de días que transcurre haciendo diarrea, usted tiene para este niño un dato crítico y absolutamente necesario, que es la cantidad de días que transcurre la vida de este niño presentando eventos de diarrea. ¿Y por qué es importante la prevalencia de enfermedad diarreica aguda? Primera pregunta. ¿Por qué es importante el fecalismo ambiental en sociedades como las nuestras? Claro, cuando usted habla de fecalismo ambiental, lo pronto que se le viene a la cabeza es esta imagen. Pero no es lo mismo que este niño haga deposiciones en cualquier lado, de repente en su propia casa, de repente en el water y no tener agua y que las moscas pueden llegar al water y las moscas salir de ahí del baño y ir a la cocina. Eso no es fecalismo ambiental. Obviamente no es fecalismo ambiental, pero por cierto, se parece bastante. Por tanto, saber la cantidad de días que un niño transcurre presentando enfermedad diarreica. 1. Saber la exposición que tiene un niño a todas estas condiciones prevenibles que probablemente a veces ni las discutimos. Si un niño no tiene estos cuidados y eventualmente extremamos esta lámina con esta imagen, entonces ciertamente diremos esto que estoy observando acá, que es evidentemente fecalismo ambiental, puede pasar desapercibido cuando toda la lámina anterior que presentamos, la segunda o la tercera, pierde la perspectiva para nosotros. Cuando interviene un personal de salud en el planteamiento primero. Tenemos entonces hasta ahora dos condiciones absolutamente importantes. La primera se llama prevalencia de diarrea aguda, número de días por cada 100 días que el niño transcurre haciendo diarrea. La segunda vamos a llamar fecalismo ambiental. ¿Y por qué es importante el fecalismo ambiental? Pero no solamente esta imagen que les voy presentando, sino toda aquella anterior que les dije. Porque abre el panorama a discutir un término mucho más grande y absolutamente más importante. Esto se llama enteropatía ambiental. Ojo, concepto absolutamente importante. Un niño que tiene exposición a todo aquello que hemos visto, moscas, manos sucias, a suciedad, fecalismo ambiental, cualquiera de esas cosas, generará que su propio intestino viva con una cantidad enorme de algunas bacterias y esta cantidad enorme de algunas bacterias a veces puedan presentarse como diarrea aguda y a veces no hacer el fenotipo de diarrea.
es decir, vivir en absoluta contaminación sin siquiera pasar por el evento de diarrea aguda. Por tanto, enteropatía ambiental es una condición que implica a todas las variables que hemos visto antes, en donde ni siquiera vamos a escuchar la palabra diarrea. Y si traemos esta experiencia a lo que pueda vivirse en el Perú, entonces abrimos la tercera gran pregunta. Oiga, ¿cuál era la primera? Bueno, la primera se llama prevalencia de enfermedad diarreica. ¿Y cuál es la segunda importante? La segunda importante se llama enteropatía ambiental. ¿Existe alguna tercera condición importante? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo afecta el estado de nutrición, perdón, cómo afecta al estado de nutrición de un niño el hecho de enfermar? Es decir, las enfermedades comunes pueden afectar la ingesta calórica de niños que reciben leche materna o la ingesta calórica de niños que reciben otro tipo de alimentos. Vea usted cuántas calorías consume un niño, cuántas calorías consume un niño, cuántas calorías consume un niño que está sano y que tiene entre 30 días y 6 meses. Bueno, acá tiene la cantidad. ¿Y cuántas calorías consume un niño que está sano entre los 6 meses y el año de edad? Oiga, ¿y si el niño enferma, es posible que yo pueda medir todo lo que come el niño? ¿Y si y si el niño tiene diarrea o enfermedad respiratoria u otras infecciones, o si tiene fiebre, reduce su consumo calórico? ¿Reduce su consumo calórico? Primera gran respuesta entonces. Uno, si voy a sumar todo el tiempo que un niño enferma. Dos, si voy a enterarme cuál es la prevalencia de enfermedad diarreica de este pequeño. Tres, si me voy enterando de que el fecalismo ambiental es una condición que expone a todos nuestros niños pobres del Perú y que cuando el niño enferma con diarrea, con procesos respiratorios, con otras infecciones de piel, de lo que fuera, o eventualmente hace fiebre, mire usted, reduce su consumo de calorías. Pero ahí no acaba la historia. Y la historia, seguimos evaluando estudios publicados en el Perú. Estos estudios publicados en el Perú de los años 80, 90 tienen la fracción aleccionadora porque el mundo aprendió de estos estudios. ¿Y qué aprendió, por ejemplo, de este maravilloso estudio del profesor Black y de la gente del Instituto de Investigación Nutricional? Mire usted, aprendió lo siguiente, que si voy tocando puerta a puerta en una determinada comunidad pobre y voy tomando muestras de deposiciones del niño y voy midiendo día a día cuántos días pasa este niño presentando enfermedad diarreica y voy observando que, por ejemplo, en esta comunidad que se llama Huáscar, en San Juan del Lurigancho, en el Perú, voy observando que si el niño tuvo una infección por Shigella, el promedio de días que transcurrían haciendo diarrea era 9 días. Si yo me planteara un porcentaje de distribución de días del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21, tendría usted la palabra mágica de lo que está esperando y que no he hecho ninguna sola mención. Tenemos estudios en el Perú de diarrea persistente. En el año 1986, que fue publicado este estudio, no hablábamos de diarrea persistente. Pero, ¿por qué cree que el mundo comenzó a hablar de diarrea persistente? Era porque estos estudios le enseñaron al mundo que los mismos gérmenes que pueden producir diarrea aguda pueden llegar a producir diarreas que duran más de 2 semanas. Entonces, el cuarto concepto importante es que el mismo germen que produce diarrea aguda puede producir diarrea persistente. Y lo siguiente importante será, ¿cuál es la prevalencia de la diarrea persistente en los niños del Perú? Absolutamente sencillo. De acuerdo al germen que pudiera estar afectando al niño, va observando usted 11%, 10%,
y tiene ahí la gran respuesta. Cuarta condición importantísima. Quinta condición importantísima. Llegué, toqué la puerta de esta covacha donde vive esta familia y le pregunté, oiga, ¿su niño está con diarrea? No, doctor. Ok, ¿sabe usted? Yo trabajo para el Instituto de Investigación Nutricional y quisiera que nos permitiera, que ahora que su niño no tiene diarrea, tomarle un hisopado rectal para saber que ahora que está sano y no tiene diarrea, quisiéramos saber si tiene alguna bacteria patógena en su intestino. ¿Sorpresas? Perfecto. Campylobacter jejuni, casi un 10% rutina, es decir, sin diarrea, con diarrea, todos los coli que se puedan imaginar, en cantidades en las cuales es absolutamente interesante cómo el mundo aprendió que los niños que tienen contaminación a la cual pueda usted llamar enteropatía ambiental, en condiciones de pobreza, puede el niño acabar contaminando su intestino sin presentar enfermedad diarreica. Y por tanto, cuando usted ve estas cifras y dice, oiga, usted me presenta un estudio interesantísimo en el cual me dice, este niño tiene diarrea y ha reducido su consumo calórico. Este otro tiene una bronquitis y ha reducido su consumo calórico. Este otro tiene una infección urinaria, una infección de piel y ha reducido su consumo calórico. Este solo tiene fiebre y ha reducido su consumo calórico. ¿Qué me quiere decir usted? ¿Me quiere decir usted que un niño pueda tener un intestino contaminado con bacterias patógenas y no presentar enfermedad diarreica y este niño poder tener una absorción calórica adecuada? Sexto concepto. Cuando usted vea un gráfico de crecimiento de un niño y se dé con la ingrata sorpresa de que el niño en los primeros 6 meses tiene una falla de crecimiento por mucha leche materna que reciba, comience a preguntarse si la sociedad es responsable de la pobreza de este niño y de la exposición que va ocurriendo. Oiga, doctor, yo vivo en una comunidad pobre, pero mi niño recibe leche materna todos los días, tiene 6 meses. ¿Sí? Y además le digo, mi niño no ha tenido ningún evento de diarrea. ¿Sí? Perfecto. Y cuando usted llega a la casa, se encuentra con la miseria en la cual vive el 30% de los peruanos. Y esto ocurre en los primeros 6 meses. ¿Y qué ocurre en los siguientes 6 meses y de ahí para adelante? Perfecto. Al comienzo, compromete el peso para edad. Después, compromete la estatura. Y por tanto, este caso individual de un solo niño en el Perú, cuando usted hace el efecto sumatorio y se pregunta, oiga, ¿qué cosas pueden haber ocurrido en la vida de este niño que hicieron que no ganara el peso ni la talla que corresponde? Las respuestas nos van quedando clarísimas. Gérmenes en el intestino de un niño, gérmenes patógenos en el intestino del niño, aunque sea sin diarrea, comprometen la vida del niño porque reducen la capacidad de absorber calorías. Fiebres, anorexias por enfermedad, condiciones que acabamos de discutir, y si a eso le va sumando el número de días que un niño transcurre por cada 100 días de su vida, entonces tendremos completo el absoluto mensaje a lo cual se refiere la Organización Mundial de la Salud con el término diarrea persistente. Pero se va dando cuenta usted de un detalle absolutamente razonable. Y el detalle absolutamente razonable es, el niño tendrá problemas porque llega a 15 días presentando diarrea. En absoluto, doctores. A medida que descubrimos en el mundo que existía esta condición del fecalismo ambiental, condición que genera daño en el intestino del niño que se llama
enteropatía ambiental y que es posible que un niño tenga enteropatía ambiental sin presentar enfermedad diarreica, porque nos enteramos que los gérmenes patógenos pueden infectar la rutina de vida de un niño, contaminar su intestino y generar todo un conjunto de patologías en las cuales la absorción de nutrientes es defectuosa. Entonces entenderemos por qué. Cuando en el Perú medimos la cantidad de eventos de diarrea de nuestros niños, cuando en el Perú medimos que hemos conseguido el gran logro de reducir los procesos de eventos de enfermedad diarreica, no estamos consiguiendo sino solamente una parte de lo que es responsabilidad de todos nosotros. Usted no puede cavar el suelo con una lampa y construir agua limpia para esas comunidades. Usted no puede estar en la casa de todos los niños cubriendo el pan con una tela para evitar que las moscas ingresen, pero sí puede generar mensajes, pero sí puede establecer recomendaciones, pero sí puede recordar usted que probablemente esta primera lámina que les presenté, aquellos de ustedes que van a hacer medicina comunitaria, esta primera lámina que les presenté es probablemente alguna de las cosas que humildemente un personal de salud, usted y yo, podremos hacer por las comunidades pobres del Perú. Lo demás es imposible. Construimos mensajes, lávese las manos, cubra esto, ¿tiene agua y desagüe en su casa? No, 25% de las comunidades pobres del Perú no tienen agua y desagüe. Con esto termino. Chicos, muchas gracias. Esta es la presentación de diarrea aguda. Entiendo que necesitábamos un resumen de la presentación de diarrea aguda. Esto es diarrea persistente, entendamos. El término de diarrea persistente está comenzando a caer en desuso porque aprendimos que la diarrea persistente no es el problema. Aprendimos que el problema es las sucesivas infecciones, la contaminación intestinal que tiene este niño con el término enteropatía ambiental. Chicos, a cuidarse, felicidades. Si hubieran preguntas, saben que yo tengo un evento con los residentes en un rato más. Entonces, si hubieran preguntas, las canalizan a través de su delegado y Ortega, me las envías, por favor, a mi WhatsApp. Con mucho gusto las respondo. A cuidarse, chicos. Felicidades. Ok, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Gracias, doctor. chao, chao.